Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cantábamos este hermoso canto, sé tú mi visión. Bueno, he aquí la visión de Dios, que todas las naciones no solamente escuchen el evangelio, sino que puedan venir a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como tú y yo lo somos hoy. La semana que viene, mis amados hermanos, estaremos orando por todos los niños de nuestra congregación. Así que a las mamás y a las papás de esta congregación le voy a pedir que la semana que viene no lleve a sus niños al cuidado de niños durante el servicio, porque estaremos haciendo una oración especial por cada uno de ellos y también les estaremos dando un obsequio a cada uno de ellos. Queremos que cada niño, cada niña de nuestra congregación tenga una Biblia. Ahora, si el jovencito, si el niño ya sabe leer, le regalaremos una Biblia completa para niños. Si es un niño chiquito y todavía necesita que su mamá, que su papá le lea la Biblia, le estaremos regalando una Biblia que tenga imágenes, que tenga ayudas para que ustedes puedan instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Dado que estaremos haciendo eso, tal vez algunos hermanos están preocupando, digan, ¿y si los niños lloran? ¿Y si se portan mal? Bueno, tendremos un sermón corto que también trataré de acomodarlo de una manera que ellos puedan entender. Ese día no nos quejaremos si algún niño llora, no nos molestaremos. A los únicos que invitaremos a salir del servicio serán los que se estén quejando, porque los niños están haciendo ruido. Queremos invitar a nuestros niños que alaben al Señor junto con nosotros. Así que le invito a hacer eso. Y si usted conoce alguna familia que tiene niños chiquitos y le gustaría que esos niños reciban una Biblia, es una muy buena oportunidad para invitarles, para que puedan venir y también podamos estar orando por sus hijos. Porque ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Bueno, solamente Dios puede darles lo mejor. Así que es una muy buena oportunidad para compartir e invitar a personas a nuestra congregación. Pero bueno, mis amados hermanos, habiendo dicho eso, quiero también dar la bienvenida a nuestros visitantes. Veo algunas caras nuevas que no hemos visto en el pasado. Siéntanse bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Algo que aprenderán hoy es que soy un pastor o predicador bastante predecible. Predicamos la palabra de Dios verso por verso cada semana. Así que es muy fácil que usted pueda saber cuál es el sermón de la semana que viene para ayudarle a usted también a prepararse y ser como esos buenos hombres de Berea que escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaban oyendo era ¿qué? Era cierto. Así que ustedes tienen esa oportunidad de hacerlo también. Cada semana pueden hasta prepararse por adelantado para darse cuenta si su pastor verdaderamente está enseñándoles la verdad de la escritura. Pero habiendo dicho eso, mis hermanos, les voy a invitar que vaya a sus Biblias. Estamos hoy en el libro de Juan, capítulo 5. Versículo 1 al 18. Si bien recuerdan, comenzamos a estudiar este pasaje la semana pasada. Estudiamos desde el verso 1 al 9 y el 14. El día de hoy estaremos estudiando del verso 10 hasta el verso 18. Pero para poder tener el contexto en nuestra mente, leeremos todo el pasaje desde el verso 1 hasta el verso 18. Así que estaremos en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Le voy a invitar que se ponga de pie cuando lo tenga. Su servidor estará leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, así que tal vez note alguna diferencia si usted está leyendo Reina Valera, pero creo que las diferencias serán muy mínimas. Así que la palabra del Señor dice así, Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar.
pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, después de haber leído tu hermosa palabra. Y te pedimos, Dios, que seas tú usándola, tu palabra inspirada, que seas tú utilizándola, Señor, en cada una de nuestras vidas para primero, Padre, transformar nuestro entendimiento. Ayudarnos a comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este texto. Un mensaje, Padre, que trasciende el tiempo, que trasciende los años, que trasciende las culturas y que es extremadamente aplicable para cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento. Pero también te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos empoderes, nos des las fuerzas, nos des la valentía, nos des el coraje, nos des la determinación, Señor, para no solo entender y comprender tu palabra, sino ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que no seamos como Santiago nos decía, Padre, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Y creemos, Padre, que por medio de tu obra en nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí, podemos ser no solamente oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores. Y te damos gracias por eso, Padre. Sé tú haciendo tu voluntad en nuestras vidas por medio de tu palabra, Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estamos en un pasaje maravilloso, maravilloso, un milagro más de Jesús. De hecho, en nuestra narración del Evangelio de Juan es el tercero. El primero fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. El segundo fue cuando Jesús sanó al hijo de este oficial. Y ahora estamos con este tercer milagro que nos presenta Juan el apóstol en su evangelio, en el cual Jesús sanó a un hombre que llevaba 38 años sin poder caminar. 38 años en la agonía de, así como nos narra nuestro texto, de constantemente estar tratando de encontrar la cura para su condición, mas sin embargo no poder hacerlo. ¿Alguna vez has experimentado eso? Un deseo de lograr algo, un deseo de obtener algo, y que por más que trates, no puedes. Muchas veces después de un año de tratar, nos cansamos. A los 2 años nos entristecemos. A los 3 años entra tal vez algún tipo de depresión en tu vida y sientes como que estás vencido. Mas este hombre llevaba 38 años con el mismo problema sin poder encontrar una solución. Mas Cristo, en su gracia y en su misericordia, hace algo asombroso por este hombre. 38 años tratando, mas Cristo con su pura palabra lo sanó. Con su puro poder lo sanó. Y nuestro texto nos narra que este hombre se levantó. ¿Y qué hizo? Comenzó a andar con su camilla. ¿Te imaginas qué tan asombroso fue para la multitud que logró ver esto? Recordemos, nuestro texto nos dice que había multitudes debajo de los pórticos, debajo de esos techos, esperando que el agua se moviera para ellos poder entrar, ser sanados. Y viene Jesús y simplemente con su palabra sana a este hombre. ¡Wow! Increíble. Pero aprendíamos la semana pasada que este hombre tristemente tenía 3 problemas muy grandes.
Uno de ellos era el problema de la superstición. ¿Recuerdan? Esa idea de que un ángel iba a llegar y iba a agitar el agua y tal pareciera que ellos debían de haber aprendido que eso no funcionaba. Porque ¿cuántas personas había ahí? Poquitas, 2, 3, 5. Había multitudes, multitudes. Pero él tenía un problema de superstición. Pero también tenía otro problema y era este problema de la obstinación. A pesar de que no funcionaba, estaba obstinado a seguir y a seguir y a seguir tratando. Yo no sé si tú notas la frustración en él cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Tal pareciera como que él se ofende un poco y dice, Señor, oye, yo trato de llegar ahí cuando el agua es agitada, pero en lo que yo llego alguien más entra y ya no puedo yo ser sanado. Él estaba obstinado. Está Jesús, el Hijo de Dios, delante de él. Jesús del cual muchos en Jerusalén ya saben. Si recordamos capítulo 2, verso 22 al 25 nos dice que ya había muchos que creían en Jesús por las señales que él hacía. Mas este hombre estaba tan obstinado en poder ser sanado, basado en su superstición, que no se dio cuenta que tenía al creador del universo delante de él. Sin embargo, este hombre tenía un problema aún más grande que la superstición y la obstinación, y era el problema del pecado. Por esa razón, Jesús en el verso 14 le dice, mira, no peques más, ¿para que qué? Para que no te venga una cosa peor. Tal pareciera que este hombre, a pesar de que el texto no nos dice cuál es su pecado, pero es muy probable que este hombre vivía en un tipo de práctica de pecado crónico. Cada día de su vida, pecando delante de Dios. Mas Cristo hace este milagro increíble en su vida y entonces el verso 9 termina de una manera muy interesante y haciendo algún tipo de transición en la historia y nos dice el apóstol, pero aquel día era día de reposo. ¿Por qué es importante para nosotros conocer esto? ¿Por qué es que Juan ve la necesidad de dejarnos saber a nosotros los lectores de la palabra que ese día que Jesús hizo esto era día de reposo? Bueno, porque no solamente este hombre tenía problemas, también toda la nación, toda la región de Judea tenía un problema y era el problema del legalismo, el problema de la religiosidad. A este hombre, él estaba cegado por su superstición, cegado por su obstinación, mas sin embargo el resto estaban cegados por su legalidad, estaban cegados por su religiosidad que no les permitió ver quién era Jesucristo. Así que el día de hoy nuestro sermón está enfocado en este Hijo de Dios, en Jesucristo, el Señor del día del reposo. Es mi esperanza que por medio de este hermoso pasaje nosotros podemos entender, número uno, cuál era el verdadero propósito del día del reposo. Número dos, cómo es que estos hombres religiosos lo pervirtieron. Y número tres, qué significado aplicativo tiene para nosotros hoy en día. Así comencemos hablando del día de reposo. Un resumen de lo que nos enseña la Escritura es que el día de reposo es una parte de lo que nosotros conocemos como la ley moral o la ley natural, ya que es parte de los 10 mandamientos. ¿Qué es el día de reposo? Antes de que nosotros entendamos la mala interpretación que estos hombres tenían, es muy importante que entendamos correctamente qué es lo que era el día de reposo. Un pasaje que a nosotros nos puede ayudar mucho para esto es Éxodo, capítulo 20, verso 8. Eso nos dice de esta manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado. ¿Por qué razón? Porque es santo para el Señor. Entonces, ¿qué es el día de reposo? En términos sencillos, es el día de reposo es un día que es santo. ¿Para quién? Para el Señor. En otras palabras, es un día en que esta nación estaba llamada a guardar ese día y a dedicarse en ese día al Señor.
Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué es que existía y existe el día de reposo? Éxodo 20:11, ahí mismo nos aclara por qué. Nos dice esto: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es santo para el Señor. ¿Por qué es santo para el Señor? Porque en 6 días Él hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo Él descansó. Ahora, ¿qué más mensaje nos da el día de reposo? Por los primeros años de la historia que se dio este mandato, simplemente significaba en las mentes de las personas, esta idea de descansar, de santificarlo al Señor. Pero cuando Dios libra a Israel de la esclavitud de los egipcios, tal pareciera que el significado del día de reposo continúa desarrollándose, continúa en este proceso de mayor claridad para las personas. Deuteronomio 5:15 nos dice algo más acerca del día de reposo, y es esto: acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, hay 2 lados que había que recordar para la nación de Israel acerca del día de reposo. Número 1 era: Dios creó todo en 6 días y el 7º día descansó, y por esa razón nosotros dedicamos el 7º día para alabar a Dios y lo santificamos a Dios. Pero había otro lado de la moneda por el cual ellos guardaban el día del reposo, y era porque era un recordatorio de cómo Dios los libertó. En otras palabras, cada 7º día de la semana ellos tenían que recordar que Dios en su gracia los había librado de las cadenas de la esclavitud en Egipto. Y de hecho, esto no solamente era aplicable para ellos. El texto continúa diciéndonos en el verso 14 que esto también se aplicaba a su siervo, a sus siervas, al extranjero, al visitante, a toda persona que estuviera con ellos. Ellos eran invitados a guardar el día de reposo como un día en el que ellos dedicaban al Señor. Algo sencillo, algo sencillo. Mas sin embargo, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo ya se había desarrollado en algo totalmente diferente. No quiere decir que no había restricciones. Sí, había restricciones. De hecho, las encontramos en Jeremías. Jeremías 17:21 nos dice así: así dice el Señor, cuídense por su vida de no llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo como mandé a sus padres. Esta palabra carga está haciendo referencia a lo que las personas hacían de trabajo. En aquellos tiempos, y específicamente en esta cultura, la mayoría de las personas pudiéramos decir que eran emprendedoras, o cultivaban algo en el campo, o construían algo en sus casas, o hacían algún tipo de cosa que ellos guardaban en sus hogares y después lo sacaban de sus hogares y lo iban ¿a qué? A vender. Tristemente, algo que sucedió para muchos aventajados. ¿Alguna vez has conocido a alguien aventajado que le gusta tomar ventaja de la situación? Bueno, como todos estaban guardando el día de reposo, había algunos que decían: hoy no hay mucha competencia, voy a salir yo a vender. Y he aquí el pecado del pueblo, que en vez de guardar un día para el Señor, lo estaban viendo como una ventaja para ellos salir adelante. Ahora bien, mis amados hermanos, la importancia del día del reposo es esta: Dios es el creador, nosotros le pertenecemos. El propósito de nuestra razón de existir es traer gloria a Dios y a su nombre. Y el día de reposo se suponía que iba a ser un día en que después de todo tu trabajo, en que después de todo tu quehacer, tú tendrías un momento en el que podrías dedicarlo solamente al Señor. Me gustaría leer para ustedes cómo es que nuestra confesión bautista resume esta realidad del día del reposo. Nuestra confesión dice lo siguiente: es ley de la naturaleza que en general una porción de tiempo especificado por Dios debe apartarse para adorarlo a Él. Así que por medio de su palabra, en un mandamiento perpetuo y moralmente positivo que obliga a todas las épocas, Dios ha designado de forma específica un día entre 7 para que sea día de descanso que debe consagrarse a Él.
Veamos más adelante, dice, el día de reposo se consagrará al Señor cuando las personas han preparado primero sus corazones de forma correcta y han arreglado sus quehaceres diarios de antemano. Entonces observan todo un día de reposo santo ante el que descansan de sus trabajos, sus conversaciones y sus pensamientos acerca de sus labores y recreaciones seculares. Y no solo eso, sino que también ocupan todo su tiempo con actos de adoración públicos y privados y cumpliendo deberes de necesidad y de misericordia. ¿Qué era el día de reposo? Un momento para que las personas vinieran y pusieran toda su atención en el Señor, en el Dios todopoderoso. Mas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora que estamos aproximadamente 1400 años después de que fueron dados estos mandatos? Veamos lo que ha pasado. Ha sido pervertido. Versículo 10 nos dice esto, Juan 5:10. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Qué similitud hay en cargar una camilla en la cual habías estado postrado por 38 años a cargar tu mercancía para ir a trabajar? Es algo extremadamente diferente. De hecho, como vemos en nuestro texto, este hombre, ¿saben hacia dónde se dirigía? Hacia el templo. ¿A qué? Probablemente a dar gracias a Dios, mas sin embargo se topa con los judíos y que le dicen, oye, ¿por qué estás cargando tu camilla? Déjenme les digo algo, lo que acabamos de leer en los textos del Antiguo Testamento es todo lo que nos da la palabra de Dios acerca del día de reposo. Número 1, Dios creó los cielos y la tierra, ¿en qué? En 6 días, descansó 1, por eso tú tienes que descansar y dedicarlo al Señor. Número 2, Dios los rescató de la esclavitud, por eso tú tienes que descansar y tener un día en que lo recuerdas a Él. Número 3, no trabajes ese día, no te enfoques en ti, enfócate en el Señor. Mas sin embargo, el legalismo de aquellos tiempos lo había transformado en algo totalmente diferente. De hecho, ellos tenían 39 cosas específicas que una persona no podía hacer en el día de reposo. Esto lo encontramos nosotros en los escritos judíos de la Mishnah, en el escrito de Sabbat, en el capítulo 7:2. Ellos listan 39 cosas que una persona no podía hacer en el día de reposo. Y le invito a poner atención porque es increíble el detalle que tenían que guardar ellos en el día de reposo. Número 1, no podían sembrar. Número 2, no podían arar. No podían segar, no podían atar gavillas, no podían trillar, no podían aventar, no podían limpiar los cultivos. Hasta este punto pudiéramos decir, bueno, eso era considerado trabajo. Pero veamos lo que continuaban diciendo. Tampoco podían moler. ¿Para qué se necesitaba moler? Para comer. No podían cerner, no podían amasar, no podían ni aún coser ni esquilar lana. No podían lavarla, no podían golpearla, no podían teñirla, no podían hilar y no podían ni aún ni tejer. Y esto aumenta más. No podían hacer 2 lazos. No podían tejer 2 hilos. En otras palabras, si tú tenías una camisa con un hoyito, no podías ni coserle para que no te diera pena de salir a la calle. Tampoco podían separar 2 hilos. No podías desatar un tejido. No podías ni atar un nudo. ¿Te imaginas eso? Si tenías que amarrar algo, no lo podías hacer. Tampoco podías desatar un nudo. Imagínate. Y eso es extremo. Si alguien te amarraba, si alguien te secuestraba, ni modo. Cayó en día de reposo. Qué mal, voy a tener que morir. No podías coser 2 puntadas, no podías rasgar, no podías cazar una gacela, no podías degollarla, no podías desollarla, no podías salarla, no podías curtir su piel, no podías rasparla ni cortarla. Y aquí va lo increíble, no podías escribir 2 letras. Lo único que podías escribir en el día de reposo era una letra. Y esto era de aviso. Si se te olvidaba que era día de reposo y empezabas a escribir la letra A y te acordabas, ¡ay, párale! Porque si escribes la segunda letra, te metes en problemas. No podías construir, no podías derribar, no podías apagar un fuego. Si tu casa se incendiaba, simplemente tenías que salir tú, aunque fuera un incendio pequeño. El simple hecho de echarle agua, echarle tierra, te hacía un violador del día de reposo. No podías encender un fuego.
si estabas perdido en el desierto y el frío estaba llegando, no podías encender un fuego. No podías golpear ni con un martillo. No podías sacar algo de tu casa o de un lugar y moverlo a otro lugar. ¿Cuál es la falta que este hombre está cometiendo? Está tomando algo de un lugar y lo está, ¿qué? Moviendo a otro lugar. Así que estos hombres vienen a él y le dicen, ¿qué estás haciendo? Ahora, no quiero que lo piensen como de una manera, se acercaron bien amigables y le dijeron, oye, se te olvidó que es día de reposo. No, no, no. Había consecuencias muy altas. Déjenme les explico cuál pudiera ser el castigo de este hombre. Había tres posibilidades. Número uno, si él lo había hecho intencionalmente, en otras palabras, si él sabía y había razonado que era día de reposo y aún así tomó la decisión de mover su camillo, él tenía que ser apedreado en frente de todo el pueblo. Y lo hacían. Gente moría casi todos los días que era día de reposo. Ahora, si él no sabía, si era una persona con discapacidades mentales o si por alguna razón estaba tan perdido en el espacio que se le olvidó que era día de reposo y no lo hizo intencionalmente, no lo mataban, pero lo maldecían por el resto de su vida y nadie debía hablarle a él. Ahora, si lo había hecho, pero lo había hecho inconscientemente, en otras palabras, fue algo que sucedió de la nada, fue como un instinto, un reflejo. Imagínate que alguien te avienta una pelota y tú la agarras y tú te quedas, ¡ay! Y la sueltas luego. Bueno, eran un poco más amables con él. Simplemente tenía que ir al templo y pagar una ofrenda por el pecado. Una ofrenda que probablemente lo iba a dejar en la ruina total, pero iba a seguir vivo. Entonces, ese era el castigo. Así que cuando estos hombres se acercan a este hombre y le dicen, oye, ¿qué no sabes que es día de reposo? ¿Qué hace este hombre? Yo me imagino con temor. Él les contesta en el verso 11, pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Noten la pregunta de ellos. Verso 12, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? En otras palabras, no nos importa si sanaste o no. Eso no importa. Lo que importa es quién te dijo que tú podías tomar tu camilla y andar. Verso 13 nos dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, cuando una persona era acusado por haber violado el día de reposo y esta persona podía mostrar evidencia de que alguien de alguna manera lo había manipulado a hacer eso, en vez de esta persona acarrear la culpa él mismo, la culpa podía ser transferida. Así que ya que este hombre dice, oye, el que me sanó me dijo, ahora ellos están interesados en saber, oye, ¿quién es el que te dijo esto? Mas el hombre no sabe. Hay algo muy posible que sucedió en este encuentro y es que hubo un trato. De hecho, una persona, después de que era encontrada en un pecado como este, tenía algunos días para defenderse, algunos días para probarle a estos hombres que él no era culpable de haber violado el día del reposo. Así que es muy probable que este hombre, después de este encuentro, comienza a buscar a Jesús. Mas sucede algo interesantísimo en esta historia. Verso 14. El hombre no tuvo que continuar buscando. ¿Qué sucede? Después de esto, Jesús lo halló. ¿Y qué sucede aquí? Le dice esto Jesús. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Quiero que en este punto, mis amados, notemos una gran diferencia entre el legalismo y la religiosidad. ¿Cuál era la preocupación de estos judíos, muy probablemente fariseos? Que sus reglas habían sido violadas, que sus mandatos de hombres no se habían llevado a cabo. ¿Y qué hacen? Alguien tiene que pagar, alguien tiene que morir, ya fuera o este hombre o el que le dijo. Mas sin embargo, notemos el gran contraste de la verdadera religión, del verdadero evangelio. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Mira, has sido sanado. Mira lo grandioso que ha hecho Dios en tu vida. No peques más para que no te suceda algo peor.
La preocupación de Jesús, la preocupación del verdadero evangelio ante el pecado del hombre es que el hombre pueda ser librado de sus pecados. Pero tristemente este hombre tomó la decisión incorrecta. Veamos lo que hace el verso 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Aquí tal parece que hay el cumplimiento de algún tipo de trato. Algún tipo de trato. Este hombre va con los judíos y le dice, oye, Jesús es el que me sanó. En ese momento, la culpabilidad de este hombre fue transferida ¿a quién? A Jesús, a Jesús. Notemos lo que pasa en el verso 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. El Señor del día de reposo se hizo un fugitivo criminal por no guardar ¿qué? El día de reposo. Esa palabra perseguían aquí. No quiero que nos confundamos si es que nada más lo querían encontrar. No. Lo querían encontrar para hacerle lo que le iban a hacer a este hombre, que era ¿qué? Apedrearlo hasta que él muriera. Pero miren lo que sucede en la historia, verso 17. Pero Jesús les respondió, tal parece que logran encontrarle. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Cuál es el mensaje que les está diciendo Jesús a ellos? Que ellos están cegados y no lo pueden entender. Jesús les está diciendo, ustedes han pervertido el día de reposo. No se trataba de que no podías hacer absolutamente nada. Se trataba de que tenías que dedicar tu vida, tu día, tu mente, tus fuerzas al Señor en ese día. Mas, sin embargo, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Lo estaban dedicando a ellos mismos. Mis amados hermanos, tal vez ustedes escuchen todo esto y se pregunten, pero nosotros no somos judíos. No tenemos que guardar el día de reposo. Mas, sin embargo, sí tenemos un día que lo dedicamos al Señor. ¿Qué día es ese? El domingo. ¿Cómo le llamamos nosotros al domingo? El día del Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos santificado. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer el domingo? Enfocarnos en el Señor, alabar al Señor, glorificar al Señor. Pero he aquí el problema que nos pasa. Hay dos extremos a lo que siempre podemos llevar las cosas. Uno, al liberalismo total, y otro, al legalismo total. ¿Qué pasó con los fariseos y los judíos de esta época? Lo habían llevado al legalismo total. Ya no se trataba de Dios. Se trataba de todas estas reglas de hombres que ellos habían creado. Y sí, se veían muy piadosos, se veían muy religiosos. De hecho, los fariseos hasta tenían un límite de pasos que ellos podían dar al día. De hecho, se narra la historia que los que eran nuevos fariseos a veces perdían el conteo. Y por estar seguros y para no arriesgarse, a veces pasaban todo el día parados en un lugar sin moverse porque creían que ya se habían pasado o estaban a punto de pasarse de su conteo. Y no pensaban en Dios, no alababan a Dios, pero estas son las reglas, las tenemos que seguir. Pero por el otro lado, mis amados hermanos, también había personas de que, eso es legalismo. O como decimos hoy en nuestros días, vivimos en el siglo XXI. Voy a la iglesia cuando quiero. Alabo al Señor cuando quiero. Alabo al Señor cuando se me da la gana. Y literalmente no tenemos ni un día en el que guardamos tiempo para el Señor. No de una manera legalista, pero somos llamados a buscar del Señor. Somos llamados a mostrar nuestra gratitud. Y de hecho, tenemos el ejemplo de todo el Nuevo Testamento que la iglesia se reunía. ¿En dónde? En el día del Señor. Y dedicaban el día, ¿cuánto tiempo? Todo el día al Señor. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estaba predicando y este joven que estaba en la ventana se quedó hasta dormido porque ya era casi ¿qué? Medianoche y se cae? Murió, pero gracias a Dios Pablo, ¿qué dice? Por la gracia de Dios lo levanta. Era que dedicaban todo el día al Señor. Al principio los cristianos guardaban el sábado. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos eran ¿qué? Judíos, pero también guardaban el domingo. ¿Por qué? Porque era el día que Jesús había
resucitado. Pero a lo largo de la historia nos damos cuenta que el sábado dejó de ser observado, pero por toda la historia, y tú y yo lo sabemos, estamos hoy aquí, los cristianos han guardado el domingo como ¿qué? Como el día del Señor, como el día del Señor. No lo hagas como legalismo, hazlo por amor a tu Señor. De hecho, Hebreos 10, capítulo 22 al 25, nos llama a nosotros, ¿a qué? A no dejarnos de congregarnos como quienes, como algunos tienen por costumbre, por costumbre. Así que estos hombres están molestos con Jesús, están persiguiendo a Jesús porque hacía ¿qué? Cosas en el día de reposo, cosas que ellos no habían aprobado. Y veamos el verso 17, Jesús le responde, hasta ahora mi Padre trabajo, ¿y qué? Y yo también trabajo. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, los mismos fariseos o judíos nos explican esto, verso 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún procuraban más matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Al Jesús decir esto, Él se hizo igual a Dios. Y quiero que pienses por un momento cuánto tiempo llevaban estos hombres esperando al Mesías. Cientos, miles de años, pero por su legalismo, por su religiosidad, lo tuvieron enfrente. ¿Y qué quisieron hacer con él? Matarlo. Mi hermano, este pasaje nos presenta dos problemas fatales en la vida de cualquier persona que quiere buscar de Dios. Uno de ellos es el legalismo, crear reglas de hombres, y otro de ellos es el liberalismo, el hacer lo que se te dé la gana. Jesús en varias ocasiones le dijo a las multitudes, esto era necesario de hacer sin ¿qué? Sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, aún tú y yo, mi amado hermano, como creyentes, el domingo es el día que alabamos al Señor. El domingo es el día que buscamos de Él. ¿Por qué razón? Porque Dios, ¿qué dije Jesús? Desde el principio trabaja y aún ahora trabaja. ¿A qué se refiere esto? Y es importante que lo analicemos. ¿Dios violó el día de reposo? No, la Biblia nos dice en Génesis que el Señor descansó en el séptimo día, pero descansó de qué? De su labor y vio que todo lo que había hecho y era bueno. Ahora los hombres fueron llamados a hacer ¿qué? A hacer lo mismo que Dios hizo. En el séptimo día ver todo lo que Dios hizo y glorificar y adorar a Dios por lo que Él hizo. Cuando Jesús nos dice que el Padre seguía trabajando, se está refiriendo a de que sí, dejó de crear cosas, pero siguió sustentándolos. Si Dios hubiera dejado de hacer algo totalmente en el día de reposo, todo el mundo hubiera caído y hubiera sido destruido, porque todos existimos por Dios. Y es lo que Jesús les está diciendo a él. Y el texto nos dice que al hacer esto, Jesús se hizo ¿qué? Se hizo igual a Dios. Qué hermoso pasaje, mis amados hermanos. Qué hermoso pasaje. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Algún tipo de legalismo en tu vida? ¿Reglas absurdas que, quién sabe, una vez alguien me dijo, pastor, un predicador, y a mí no me gustan los relojes, por eso no traigo reloj, no es porque escuché el consejo, pero una vez me dijo una persona, pastor, los pastores no tienen que usar reloj porque se ven vanidosos si están en el púlpito. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? Hermanas, ustedes no se pueden pintar el pelo porque son colores demoníacos. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? Mis hermanos, muchas veces nos caemos al legalismo. Nos caemos al legalismo y nos pasa lo mismo que a estos hombres. ¿Qué sucede? Perdemos la mirada de Jesucristo. Pero el otro lado es también, sucede, muchas veces nos olvidamos de la gracia de Dios y que tenemos que un día estar aquí. Nos sale la oportunidad de ir de vacaciones, nos sale la oportunidad de ir a ver un partido, nos levantamos y nos duele una uña del dedo chiquito y no vamos a la iglesia y nos olvidamos que hoy es el día del Señor, que tenemos que venir a alabar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tiene que haber un balance en nuestras vidas, mis amados hermanos. Aprendamos eso de nuestro pasaje. Pónganse de pie.